Padre Santo, Dios de Israel. Te pedimos, oh Jehová, Señor, que la sabiduría que viene de lo alto seas tú fluyendo, Señor, mi Dios, a través de nuestras vidas, oh Jehová, Padre, trayendo esa respuesta que cada uno necesita, Señor, en esta noche, Padre, mi Dios. Padre, mi Rey amado, sabemos que tu palabra es vida y es eficaz. Es veraz, oh Jehová, Padre, mi Dios amado, porque en ella, Señor, podemos encontrar toda respuesta a toda dolencia, Padre, a todo problema, a toda dificultad, Padre, mi Rey amado, Padre, porque tú la has hecho, Señor, para ayudarnos en medio de nuestras vidas, Padre, y te damos gracias, Señor, porque nos la ofreces, Señor, porque la podemos tener a nuestro alcance, Señor. Está en nuestras manos y que no solamente esté en nuestras manos, sino que esté cincelada en medio de nuestros corazones. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Los que no pudieron venir, Señor, tú conoces, Señor, el porqué, Señor, mi Dios. Mas Jehová, Señor, mi Dios, seas tú trayéndole, Señor, seas tú bendiciéndole ahí donde estén, Señor, mi Rey amado. Reciban, Señor, de tu poder, oh Jehová, de tu unción, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias le damos al Señor. Vamos a ir al Salmo 119, del versículo 25 al 32. Amén. Y como título le puse ¿Cómo seguir adelante? Amén. Porque muchas veces en nuestras vidas, hermanos, nos sentimos que ya no podemos seguir adelante, que ya nuestras fuerzas se han agotado, que el ánimo ha decaído, pero el Señor a través de su palabra nos trae esa respuesta de cómo podemos, Señor, cómo podemos seguir hacia adelante, a no detenernos. Así que estamos cansados. Él dice, ven a mí y yo te haré descansar. Amén. Dice, 119, del 25 al 32, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Amén. Y si vemos esta estrofa, hermanos, comienza con una letra del abecedario que es Dalet, que quiere decir puerta. Y en Apocalipsis 3:20 dice que yo estoy a la puerta, dice, y Él está ¿qué? Llamando, dice. Y el que oye mi voz, abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Y eso es lo que el salmista aquí tuvo que hacer, hermanos. Tuvo que abrir la puerta de su corazón para poder entonces recibir esa consolación que solamente viene a través de su palabra, porque le dice, vivifícame según tu palabra. Amén. Y vemos que no solamente recibió esa consolación, sino que nos enseña también la excelencia del poder de la palabra de Dios en medio de nuestras vidas. ¿Y cuánto nos hemos sentido así? Cansados, agotados, abatidos, desanimados. Y nos preguntamos, ¿cómo seguir hacia adelante? ¿Cómo lo vamos a hacer? El salmista nos da la respuesta, hermanos. Amén. Porque la única manera era ir hacia la palabra del Señor. Susténtame con tu palabra. Enséñame tu palabra. ¿Qué más le dice? Hazme entender tus caminos, tu palabra. Todo es a través de la palabra, hermanos, porque él se sentía en un momento que estaba, ¿qué? Hasta el polvo. Y la única manera de poder continuar era ir a ¿qué? A la fuente, a Cristo Jesús,
a nuestro Dios, al único que puede escuchar nuestro clamor, al único que puede respondernos a todas nuestras preguntas. Y es a través de ¿qué? De su palabra, hermanos. Y es por eso que la tenemos aquí, no solo para poder coger polvo o para verla de vez en cuando, sino para que meditemos en ella todos los días de nuestras vidas. Y vamos a ver por un punto número primero, que tuvo que haber una confrontación en la vida del salmista para que él pudiera entonces venir adelante del Señor y decirle: abatida hasta el polvo está mi alma. Él no encubrió la situación en la que él estaba viviendo, él no encubrió el dolor, pero él no se quedó con ese dolor y decir: pobrecito de mí. No, hermanos. Él acudió, él sabía que el único que lo podía vivificar, hermanos, era Dios. Porque un alma abatida, hermano, es un alma angustiada, sin fuerza, sin ánimos. Y dice que el alma, hasta el polvo está mi alma. Todo su ser se sentía, hermanos, desfallecer. Pero él sabía que el único que lo podía levantar era Dios. Estaba pegado hacia el polvo, hermanos, y el polvo es un lugar de muerte. Hermanos, cuando el Señor nos hizo del polvo. Somos materia del polvo nada más. Pero Él dice que puso su aliento de vida. El aliento de vida, hermanos, porque así como esos valles secos, dice que habían esos valles secos en Ezequiel, que dice que tuvo que decirle al profeta: profetízale a esos huesos secos y dile: oye palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que solamente a través de su palabra es que nosotros vamos a poder ser vivificados. Nosotros tenemos un cuerpo de muerte, fuimos formados del polvo. Él no se centraba en el dolor, como les decía el salmista, pero él vino y ¿qué? Nos dio el testimonio de qué hacer en medio de la situación, que en cualquier situación que nosotros estemos pasando, poder seguir hacia adelante. Amén. ¿Y qué hizo en medio de su angustia, en medio de su situación, en medio del problema, en medio del dolor? En medio de las presiones sociales que vienen y nos dicen: esto tienes que hacer, esto, y nosotros nos sentimos como agobiados, no sabemos qué hacer, no sabemos a veces nuestra carne. Hermanos, las pruebas que pasamos por falta de esa madurez espiritual donde le damos la espalda a Dios. Y en su humillación dice ahí que él pudo ¿qué? Reconocer su condición y hacia dónde lo había llevado. Dice que estaba hacia el polvo, estaba en una condición caída, hermanos, porque nuestra naturaleza carnal, hermanos, tiende ¿qué? Siempre a caer. Pero él no se quedó ahí. Él dijo: no, el único que me puede salvar, el único que me puede dar vida es Dios. Pero él no se quedó ahí, fue a la fuente que le podía ayudar a levantar. Nos dice su palabra que levanta al pobre del polvo. ¿Y quién es el pobre, hermanos? Sino aquel que está necesitado. Y dice que necesitado, y le dice: vivifícame. Él pudo reconocer su situación, su necesidad. Por eso él pudo decir: vivifícame según tu palabra. Porque me dice la palabra que la palabra es viva y eficaz y penetra ¿hasta qué? Hasta el alma. Hasta donde, hermanos, yo no puedo llegar, pero sí Dios puede llegar. Dios puede cubrir tu necesidad. Dios puede ir hacia donde está lo más oculto, hacia donde tú no puedes llegar. Y dice: vivifícame, dame vida, revíveme, resucítame, sálvame. Eso es vivificar. Él quería que lo levantara. Entendió que la fuente de vida estaba ¿qué?
en la palabra, la guía que nos ayuda, hermanos, a seguir hacia adelante. Es la que no nos deja tirado, porque él se sentía hasta el fondo, caído, tirado, desahuciado. Pero el Señor quiere levantarnos en esta mañana, a cada uno de nosotros. Si nos hemos sentido así, hermanos, el Señor te dice, ven a mí y pídeme y se te os dará. Conforme a la voluntad del Señor. Porque muchas veces queremos venir y pedir conforme a mi voluntad, pero no, dice la palabra, conforme a su voluntad. Porque muchos hermanos en Juan veíamos que Jesús predicaba aún a los discípulos que le seguían a él, y dice que muchos volvieron atrás, hasta que el punto que le tuvo que decir a sus discípulos, a los 12 que él había escogido, ¿ustedes también quieren irse? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro conocía que el único que le podía seguir dando la vida, y una vida eterna, hermanos, no una vida pasajera. Nosotros aquí estamos pasajeros, somos como extranjeros, como dice la palabra, pero Dios quiere que nosotros alcancemos la vida eterna. La palabra de Dios es espíritu y es vida para los que quieren, dice la palabra, para los que la reciben. Es necesario recibir esa palabra para que coja vida, hermanos. Porque esta palabra en sí es letra muerta. Nosotros somos la que la hacemos viva en nosotros. Esta palabra cobra vida en nosotros cuando la ponemos por obra, cuando la leemos, cuando entendemos lo que Dios nos está hablando en cada uno de nosotros. Es esa actitud que tuvo este varón, que dice que vino con un corazón contrito y humillado. Y dice que el Señor, la palabra me dice que el Señor no lo desprecia, hermanos. Al contrario, está ahí para sostenerlo, para socorrerlo, para hacer Él ese refugio en medio de la tempestad, hermanos. El Señor muchas veces tiene que bajarnos hasta lo más profundo para que nosotros le podamos ver. Así como el hijo pródigo dice que perdió todo, se quedó desahuciado, como quien dice, andaba mendigando por ahí hasta que él pudo alzar sus ojos a Dios. Muchas veces a nosotros el Señor nos tiene que bajar hasta lo más profundo para poder entender que somos polvo y que Él es el único que nos puede levantar. Él es el único que puede darnos vida a nosotros. Como le pasó a Pablo, hermanos. Tenemos un vivo ejemplo de Pablo. Dice que Pablo, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia, y que fue después un defensor del evangelio, hermanos. Tuvo que el Señor derribarlo para que él pudiera decirle, ¿quién eres tú, Señor? ¿O qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, ve y entra y se te dirá lo que vas a hacer. ¿Y a dónde se nos va a decir lo que tenemos que hacer? Si no es en medio de la congregación. Porque si usted se queda en su casa, nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Es por eso que es necesario congregarnos. Porque aquí es donde vamos a recibir las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Vengamos a la congregación y se nos dirá qué debemos hacer. Porque dice Deuteronomio, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso tenemos que venir al sitio donde nos congregamos a oír la voz de Dios. Pero dice, si la oyes, no endurezcáis el corazón, para que esa palabra cobre vida en ti, te dé la respuesta que tú necesites, te levante en la situación que estamos
pasando, hermanos. Porque a través de su palabra tenemos vida y somos sustentados. Ellas nos resucitan, hermanos. Así como resucitó a Lázaro. Dice que le dijo, ven fuera. La palabra de Dios lo levantó, lo resucitó, hermanos. Al ciego, ¿qué le dijo? Ve al río de Siloé y ve y lávate ahí. La palabra que fue mandada, hermanos, fue que a quien le pudo dar la luz, la vista de sus ojos, para que pudiera entender quién era Dios. También al paralítico, Él viene y nos restaura, hermanos. Porque ¿qué hace al paralítico? ¿Qué le dijo? Toma tu lecho y anda. Su palabra en acción, hermanos. Otro punto va a ser la confesión y la confianza. Porque le dice ahí en el 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Tuvo que venir una confesión. Te he manifestado mis caminos, hermanos. Y muchas veces venimos al Señor, pero le manifestamos el camino de mi esposo. Le manifiesto el camino de mi hijo. Pero el Señor dice, no, tengo que manifestar mis caminos. Por dónde yo he ido. ¿Qué estilo de vida he seguido? Porque ese es el problema, hermanos. Mis caminos. Mi conducta, mi proceder, mi manera de vivir mi vida, la forma de hacer las cosas, esas son mis caminos. Y el Señor nos dice, tienes que tener sus caminos, el camino de Dios, no mis caminos, porque mis caminos me llevan, ¿qué? A la perdición. Por eso Él tuvo que manifestarle, expresar su causa. ¿Qué tuvo que hacer? Abrir su corazón, desnudarse, confesar cómo Él era, qué camino era el que Él estaba siguiendo. Muchas veces tenemos que venir y abrirnos, desnudarnos delante del Señor para que Él venga y traiga esa restauración en nuestras vidas. Porque mis caminos es lo que me aleja de Dios y me lleva a vivir, ¿qué? En pecado. Amén. Porque muchas veces pensamos que mis caminos no me alejan. No es pecado. Vivir mi vida. No, yo vivo como yo la tengo que vivir. Pensamos que no es pecado, que está bien. Pero ahí me dice que es el no hacer las cosas, el hacer las cosas a mi manera, es pecar. Es fallar al blanco. Es hacer las cosas como yo pienso, como yo digo, como mi razón me lo dicta. Y no es así, hermanos. Para poder acercarnos a Dios es necesario confesar mis pecados. De lo contrario, no vamos a poder tener parte con Él. En Isaías 55 dice, tus caminos no son mis caminos, porque son más altos que los tuyos. Por eso, hermanos, es necesario que podamos venir donde el Señor, le mostremos tal como somos, para que Él nos conduzca en su camino, hermanos. En Proverbios dice que nuestros caminos reflejan quiénes somos. Amén. Si yo ando chueco, o yo voy por un camino que está como en medio chueco, va a reflejar lo que soy. Por eso, hermanos, tenemos que ver qué camino estamos nosotros siguiendo. Y en Proverbios dice también que hay caminos que para el hombre le parecen, ¿qué? Derecho. ¿Y su fin qué es? Camino de muerte, hermanos. Derecho. Parece, dice. Pero son, ¿qué? Muy diferentes.
Y parecer es creer que lo que yo estoy haciendo está bien, que como yo voy caminando, así me va a llevar a la perfección. Pero ahí me dice que no, que ese camino me va a llevar a un fin, y es a la muerte. Y es de ahí donde el Señor nos quiere quitar. Y es por eso que ahí es donde nosotros tenemos que accionar. Tenemos que venir delante de Él y decirle, Señor, este es el camino que he estado siguiendo. Porque no le podemos tapar nada a Dios. Él conoce qué camino está siguiendo. Él conoce si eres verdadero. Él conoce si eres fiel. Sabemos que el verdadero camino, ¿quién es? Cristo. Cristo y su palabra que nos dice cómo andar en Él, hermanos. Nosotros no sabemos quién es Cristo. Lo conocemos a través de su palabra. Y por eso sabemos que es verdad, que es ese camino verdadero al cual nosotros debemos seguir. El estilo de vida que todo cristiano debe seguir, hermanos. Cristo es ese nuestro ejemplo a seguir. El corazón al cual Dios responde es al pobre y humilde de espíritu y que tiembla delante de Él, hermanos. Porque con un corazón arrogante, el arrogante nunca va a ver su falta, nunca va a ver su necesidad. Y muchas veces andamos caídos, andamos hasta el polvo, porque no hemos reconocido quién es nuestro Dios. Y ahí en ese polvo queremos muchas veces quedarnos. Mas el salmista nos dice, no. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que levantarte en el día de hoy, hermano. Usted que está ahí en su casa, el Señor te dice, ven a mí, ven a la fuente de salvación, ven ahí a esa fuente, la cual nos va a llevar a tener vida. Y vamos a ver, y esa confianza, porque dice en 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo va a escuchar, hermanos. Pero ¿qué tiene que ser? Conforme a la voluntad de Dios. Y entró Él en esta confianza de poderle decir, enséñame, hazme entender, susténtame, hermanos. Enséñame tus estatutos, le decía ahí en el 26b, tus costumbres, tu ley, tus límites, tu medida, tu norma, tu forma. Enséñame lo que debo de hacer. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? Enséñame, Señor, lo que debo de hacer. Y cuando Él nos la enseña a través de su palabra, ¿qué decimos? Ah, no. Ahí ya no me gustó. Porque no va de acuerdo a mi pensar. Para poder saber lo que debemos hacer y caminar y qué camino tomar, debemos ir a la fuente, a la palabra. ¿Y cómo vamos a entender, hermanos? ¿Cómo vamos a ser enseñados? A través de leerla. Por eso es muy importante leer su palabra, para poder entender lo que ella me dice. Para dejar lo que sé y aplicar lo que la voluntad de Dios quiere en medio de nuestras vidas, hermanos. Muchas veces pensamos que necesitamos un cambio de circunstancias, pero no es así, hermanos, sino que tenemos que tener un cambio de estilo de vida. Es decir, no a mis caminos y sí a los caminos de Dios. Y le dice, enséñame, dame el conocimiento, la sabiduría
¿Y qué hacemos una vez que ese conocimiento, esa sabiduría se nos ha impartido, hermano, en el consejo? ¿Qué hacemos? Muchos la desechamos, la dejamos aparte. Cuando la sabiduría me tiene que llevar, a cabo es llevar a cabo correctamente el conocimiento que tenemos de la voluntad de Dios. Es la habilidad práctica para resolver las cosas, para poder resolver el problema en el que estamos, hermanos. Y no es para tener mucha información. Es necesario el conocimiento para que entender sus estatutos, su palabra, hermanos. Para eso Dios nos da la sabiduría. No solamente para obtener información, sino que a través de lo que ella me dice a mí, que lo que ella me informa a mí, yo ponerlo en práctica, hermanos. Para que en cualquier situación que yo esté, en cualquier problema que yo esté, yo sepa cómo resolver las cosas. El Señor no se va a bajar y a decirme, mira, haz esto, no. Para eso Él dejó su palabra, hermanos. Para que en ella nosotros meditemos y sepamos qué hacer en medio de esa circunstancia. La palabra nos dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Estás pereciendo, es porque hay falta de conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Nos toca ir a la fuente, nos toca leer su palabra, nos toca recibir esa confirmación que viene a través de ella en medio de nuestra vida. ¿Y por qué no saben qué hacer? Por eso es que venimos y decimos, Señor, ¿qué hago? Muchos sufrimos de depresión, muchos cometen suicidio porque no entienden la palabra de Dios. La palabra fue hecha para que supiéramos cuál es la voluntad de Dios. Y como dice, no solo debemos tener el conocimiento, sino que también el entendimiento, hermanos. Y el entendimiento es poner por obra el camino de sus mandamientos. Saber qué debo hacer con tal condición, con tal situación. Entender las pisadas que debo seguir y vivir de acuerdo a la norma de ese testimonio que nos da su palabra, hermanos. En Job 28:28 dice, el temor del Señor es sabio y la inteligencia el apartarse del mal. Sabemos que la inteligencia es obedecer a su palabra. Y el conocimiento me ayuda ¿a qué? A apartarme del mal. Este es el conocimiento por el cual el salmista le decía, hazme entender, para que él pudiera apartarse del mal. Cuando entendemos, podemos apreciar las maravillas, las instrucciones y meditar en medio de su palabra, hermanos. Porque cuando no las entendemos, no podemos meditar. No podemos ni siquiera un minuto leerla, ni siquiera. Por eso es que tenemos que entender que a través de conocerla es que vamos a resolver, tener la solución a nuestro problema. Meditar, dice que es masticar, rumiar en tus maravillas, en eso que el Señor hizo por nosotros, hermanos, en eso que Él tuvo que hacer para que nosotros no muriéramos. Es el estilo de vida que debo llevar de acuerdo a su palabra para meditar en eso que Él ha puesto delante de nosotros, lo que tú me enseñas, para que a través de ella yo pueda sustentarme, hermanos, para experimentar lo provechoso que es en medio de mi vida. Y es necesario que nos metamos en su palabra, hermanos, para poder entender las maravillas del Señor. Y dice ahí en el 28,
se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Vivifícame, le decía, según tu palabra. Aquí le dice, susténtame según tu palabra. Y le dice, se deshace mi alma de angustia. Y deshacer es desgastar, es consumir. Y dice que de ansiedad, de esa depresión de espíritu, de aflicción, de congoja, tenía un abatimiento del alma, hermanos. Y esa es la que nosotros nos consume. ¿Y qué es lo que nos consume? ¿Qué es lo que nos mata, hermanos? Sino los deseos de esta carne. Los deseos de esta carne nos lleva a la muerte, hermanos. La presión del mundo, el pecado, las pruebas que no entendemos. Y decimos, ¿y por qué tengo que estar pasando por aquí? Y muchas veces el Señor nos tiene que pasar por ciertas pruebas para que podamos entender quién es Él. Las quejas, en las justificaciones, lo encubierto del corazón, hermanos. Todas esas cosas vienen y nos consumen. Vivir de una vida desordenada. ¿Y qué debemos de hacer? En 1 Pedro 5:7 nos dice, echad toda vuestra ¿qué? Ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. ¿Te sientes así? Échale todo eso, déjalo, apártalo, quítalo de medio en tu vida, porque Él tendrá cuidado de ti, hermanos. Y Él lo va a tener cuando usted y yo leamos su palabra. Ahí vamos a entender cuál es el cuidado que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Apliquemos el consejo del salmista. Acerquémonos a su palabra y ella nos va a ¿qué? A sustentar. Por eso le decía, susténtame, levántame, afírmame, confírmame, despiértame, enderézame, establéceme, renuévame. ¿Qué es lo que debe ser levantado, restaurado, renovado? Si no es nuestro hombre interior, hermanos. Para que ese hombre interior pueda cumplir la voluntad de Dios y resistir toda tentación. Y por punto número 3 vamos a ver el compromiso. Ahí él entró en un compromiso, este salmista. No solamente de recibir el favor de Dios, sino comprometer su vida hacia Dios. Dice, el 29, aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. No es que me vaya a quitar, porque le dice, aparta de mí el camino de la mentira. No es que me vaya a quitar el problema, sino que en su misericordia Él me va a dar ¿qué? Su ley. La ley, ese canon, esa caña que sirve para medir mis acciones, hermanos, que sirve para enderezarme, que sirve para guiarme. Y es la que puede apartarme de ese camino de mentira. Sabemos que la vida es una lección continua donde tomamos ¿qué? Decisiones que marcan nuestro ¿qué? Compromiso, que marcan nuestro camino, hermanos, y nos lleva a tener un compromiso. ¿Qué decidimos que voy a tomar? ¿Qué compromisos voy a adquirir? Hay dos caminos solamente. Dice el camino de la verdad y el camino de la mentira. Amén. Entonces, ¿qué nos va a tocar a la iglesia? Venir y ser enseñados, pero no solamente ser enseñados, sino que nos va a tocar, ¿cómo es? Tener un compromiso delante del Señor. Oseas 10:13 dice, porque dice que si cegamos iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino. Amén. Por eso le decía, aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley.
Porque ¿qué decía Pablo? Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Él sabía que el único que lo podía ayudar, que el único que lo podía levantar era Dios. Concédeme tu ley. ¿Para qué? Para ejecutarla, hermanos, para obedecerla, para ser guiados por ella. Porque ¿qué hace la ley? Ella viene y señala ¿qué? El pecado. Para eso fue formada, para señalar el pecado y para que entonces nosotros sepamos lo que está bien y lo que está mal y podamos escoger, hermanos. Ese compromiso me va a llevar a ¿qué? A escoger. Dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Y ese escoger es decidir, es elegir, es aceptar. Él aceptó ese camino de la verdad. Y ese camino de la verdad nos dice que es una ¿qué? Una puerta estrecha. ¿Por qué una puerta estrecha? Porque al entrar en esa puerta estrecha nosotros tenemos que dejar todo lo que somos, hermanos, para poder adquirir lo de Dios. Porque escogió camino de verdad, pudo poder, ¿qué? Sus juicios delante de él, para poder juzgar, ¿qué? De lo bueno, de lo malo, y hacer lo correcto, hermanos. Poner el juicio delante es trabajar de acuerdo al modelo que el Señor nos enseña. Y el Señor nos ha enseñado un modelo al cual Él puso delante de nosotros, y es el testimonio de Cristo, hermanos, al cual nosotros debemos seguir para poder obtener la vida eterna, para poder ser vivificados, para poder recibir vida. La palabra me dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Por qué? Porque ese juicio me va a ¿qué? A no dejar desviarme, hermanos. Me va a enseñar el camino de la verdad. Para conocer el camino de la verdad tenemos que conocer ¿qué? Su palabra. De lo contrario, hermanos, estaremos buscando siempre el camino de la verdad. ¿Y cuál será? ¿Y cuál será? O a veces, muchas veces esperamos a que se nos predique el camino de la verdad. Pero la verdad, hermanos, está aquí, en su palabra. Tenemos que conocerla. Porque la ley no es gravosa, sino para nuestro beneficio. Porque muchas veces decimos, es que esa iglesia demanda mucho. No es la iglesia, hermanos, es la palabra. Es la palabra, por eso dice, escogí. Yo soy la que voy a escoger. Por eso en Deuteronomio 30:19 dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, hermanos. Es una decisión la que nosotros debemos tomar. Nada es obligado en el Señor. El Señor no nos obliga, hermanos. El escoger el camino de la verdad es una elección, mas no una obligación. El cristiano que escoge este testimonio es ¿qué? Alguien que está firme, que está estable. Por eso, hermanos, cuando vemos que no estamos firmes, no estamos estables, es alguien que aún le cuesta escoger el camino de la verdad. Escojamos, seamos sabios. El Señor nos la da la sabiduría y nos la da a través de su palabra. Pero esa sabiduría tenemos que ponerla en acción, hermanos. Tenemos que escoger lo que Dios nos da. Y como último punto, esa confirmación. Le dice, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Dice en el 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón.
Me he apegado, me he adherido, me he puesto cercano a ti, Señor. Dice, me he apegado a tus testimonios. Y esto solamente sucede a través de la fe, hermanos. Porque sin fe, hermanos, no podemos seguir hacia adelante. Es necesaria la fe que hace que permanezca, que hace que persevere en su palabra. Por eso él le decía, me he apegado. Él antes estaba apegado ¿hacia qué? Hacia el polvo. Pero ahora, ya reconociendo su pecado, ya viniendo delante del Señor, abriéndose su corazón, hermanos, ahora puede decir, ahora me he apegado a tus mandamientos, a tus testimonios. Los he hecho mío. Ha entrado en una confianza firme, como el náufrago que está luchando de su vida y ve una madera. ¿Qué es lo que hace? Agarrarse a ella, porque sabe que lo único que lo puede salvar es esa madera. Así, hermanos, vengamos y agarrémonos del Señor, porque Él es el único que nos puede librar, el único que nos puede levantar, el único que nos puede vivificar, el único que nos puede sostener, hermanos. De lo contrario, vamos a naufragar. Y no me avergüences, dice. Le está diciendo, ayúdame ¿a qué? A perseverar. El Señor no nos avergüenza, hermanos. Somos nosotros los que avergonzamos al Señor cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. El salmista pone toda su confianza en Dios, apegándose ¿qué? A su palabra, a su testimonio, hermanos. Todo el que cree en Él no será, que dice la palabra, avergonzado. Si creemos en Él, hermanos, no vamos a ser avergonzados. Al contrario, vamos a ser exaltados. Vamos a hacer esa bendición, no solamente para mi vida, sino para mi descendencia. Dice, apegarme al testimonio es entregarle, ¿qué? Mi vida a Cristo. ¿Y cómo la hemos venido entregando, hermanos? Solamente de una manera, como veíamos en el 25, arrepintiéndome de mis pecados, manifestando mis caminos al Señor, confesándome y creer para poner mi confianza en Él, apartándome del camino de mentira y en el compromiso vivir apegado a su palabra, hermanos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vamos a ser apegados a su palabra, a su testimonio, hermanos? Si no es sembrándonos en el cuerpo, en la iglesia, hermanos. Dejándome enseñar, aprendiendo, obedeciendo para estar preparado para toda buena obra. Pero muchos no queremos. Serán avergonzados los que no quieren sujetarse a la palabra. Por eso dice la palabra que su sufrir, que dice que sufrir será eterna perdición. Y el Señor no quiere eso para sus hijos. ¿Algunos de ustedes quieren eso? No, ¿no es cierto? Pues entonces, seamos sabios. Vengamos así como vino el salmista, reconociendo su condición para que Dios lo pueda exaltar. ¿Cuánto aún estando aún en la iglesia, hermanos, se siente apartados de la presencia del Señor? Muchas veces aún viniendo a la iglesia, hermanos, porque nuestros pensamientos no están conectados a los de Dios. Nuestra elección no está de acuerdo a la de Dios. Y es ahí donde el Señor nos dice, es hora que vengamos como el salmista. Decirle, abatida hasta el polvo está mi alma.
vivifícame según tu palabra. Según la palabra del Señor, hermanos. Y no como yo quiero. Y el 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Vemos la firmeza, esa decisión del salmista. Un camino que lo lleva ¿a qué? A progresar, a prepararse ¿para qué? Para poder correr. Pero ahí le dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando tú ensanches mi corazón. ¿Y cuándo se ensancha el corazón, hermano? Cuando el corazón viene y se ejercita. Es como el atleta. El atleta que su corazón es más grande que el de cualquiera porque es un músculo que se va ¿qué? Agrandando, ¿no? Y va ¿cómo es? A poder ese atleta sostener cualquier lucha, cualquier prueba, cualquier circunstancia, cualquier tormenta. ¿Por qué? Porque está ejercitado, está preparado, está entrenado, ha aprendido a sustentarse, hermanos. Por eso es que le dice, vamos a ir a 1 Corintios. Me gusta este pasaje, hermanos, porque ahí nos enseña qué es lo que debemos hacer para poder tener firme esa decisión en medio de nuestras vidas. 1 Corintios 9. Del 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero no solo se lleva el premio? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Vemos ahí cómo lo que tiene que hacer un atleta, aquel que se ejercita, dice que de todo se abstiene y dice que lucha. Porque para poder correr tenemos que luchar. La carrera que nosotros tenemos que emprender, hermanos, es una lucha constante. Porque el que corre tiene que luchar ¿hasta qué? Hasta alcanzar el premio. Y solo uno se lo lleva. Pero nosotros estamos luchando, hermanos, para alcanzar lo celestial, lo incorruptible, lo que me lleva a la salvación. Y dice que tengo que luchar, ¿cómo? Golpeando mi cuerpo y poniéndolo por servidumbre. Porque es este cuerpo, hermanos, es esta carne mía la que no me deja caminar por el camino verdadero, la que aparta de mí ese camino y me hace ir por otro. Entonces, por eso es que tenemos que luchar para poder correr, hermanos, el camino del Señor. Ensanchado es el que está preparado, entrenado, ejercitado a través de las pruebas y de agotar todas sus fuerzas para tomar las de Dios, hermanos. La palabra dice que el que espera en Jehová nuevas fuerzas tendrá. Nuevas fuerzas tendrá, hermanos. Y si usted no tiene fuerzas, venga, hermanos. Espere en Jehová y Él vendrá y le responderá de acuerdo a cómo tú y yo nos acerquemos a Él y abramos nuestro corazón como lo hizo el salmista. Él abrió su corazón para poder recibir respuesta. Mientras nosotros no vengamos en esa actitud, hermanos, vamos a estar siempre derrotados.
siempre caídos, siempre hacia el polvo. Y el Señor no quiere que estemos en una condición de muerte. Él quiere darnos vida a través de su palabra, hermanos. La decisión de creer nos permite correr en los caminos que la palabra nos traza, hermanos. El ejercicio consiste que en la prueba no nos detengamos, no nos venzamos, hermanos. No deje que el enemigo venza en usted, sino que Dios venza. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque a través de Él vemos cuán hermosa es su palabra, cuán hermoso es el poder de su palabra, hermanos, que nos enseña a qué tenemos que escoger, cómo debemos andar para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que Dios venga y nos levante, hermanos, para que Dios cada día nos ayude. Él está ahí, hermanos, Él está llamando a la puerta. Lo único que tenemos que hacer es abrirla, hermanos. Abra la puerta de su corazón en estos momentos. Gracias, Padre Santo, Dios de Israel, Señor, porque fiel y verdadera es tu palabra, mi Dios. Tus promesas son para siempre, hermano, mi Dios. Gracias te damos, oh Jehová, porque a través de ellas, Señor, tú nos vivificas. Tú nos das las fuerzas, Señor, al que está cansado, al que está abatido, Jehová, Señor, tú vienes y lo sustentas, oh Jehová. Tú vienes y nos enseñas, oh Jehová, Padre. Nos haces entender tus caminos, oh Jehová, Padre, para que lo pongamos por obra, Señor, mi Dios. Ayúdanos a no hacer, oh Jehová, Señor, mi Dios, desatendido a la voz de tu palabra. Porque tú vienes, oh Jehová, y hablas a tu pueblo de diferentes maneras, con voz audible, con voz de silbido, Jehová Padre, pero tú vienes y traes el refuerzo que tu pueblo necesita, Padre. La semilla, Jehová Padre, mi Rey, que tu pueblo necesita comer, ese maná, Padre, cada día, Padre. Tú nos los entregas y nos has dado tu palabra, Padre, que es la profecía más segura, Jehová, a la que podemos, oh Jehová, creerle, mi Dios amado, porque en ella se ha cumplido todo lo que tú has hablado, Padre, mi Dios. Y lo has hablado para tu pueblo, mi Rey amado. Ayúdanos a ser ese pueblo, Jehová, escogido por ti, mi Dios. Un pueblo santo adquirido, Jehová, Padre, para la buena obra, Jehová, Padre, que tú quieres que en nuestras vidas se haya. Gracias te damos, Señor, por este alimento, Señor. Te pido, Jehová, Padre, que ahí donde están los demás hermanos en el otro lado, Jehová, de la pantalla, puedan recibir en esta noche ese aliento de vida y que puedan venir a la fuente que eres tú, Padre, el único que los puedes vivificar. Padre, que tú nos enseñas cuáles caminos hemos cogido para que vengamos, nos retrocedemos y nos encaminemos en el camino perfecto que eres tú, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.